¿Alguna vez has escuchado hablar de alguien que regresó de entre los muertos vivientes? En 1856, en las áridas tierras de Fort Yuma, una mujer blanca con marcas azules tatuadas en su rostro apareció caminando desde el desierto como un fantasma del pasado. Los soldados no podían creer lo que veían. Olive Oatman había vuelto después de 5 años perdida entre los Moave, pero la persona que regresaba no era la misma niña que había desaparecido. Sus ojos mostraban secretos que jamás revelaría. Su piel bronceada contaba historias que la sociedad no quería escuchar, y esas líneas azules en su barbilla susurraban verdades prohibidas sobre matrimonios interraciales, hijos mestizos abandonados, y una transformación cultural tan profunda que desafiaría todo lo que creía saber sobre civilización y salvajismo. Lo que realmente sucedió durante esos años perdidos se convertiría en uno de los misterios más controversiales del oeste americano. Una historia donde la línea entre víctima y cómplice se desvanece como arena entre los dedos. Prepárate para descubrir por qué algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados, incluso un siglo y medio después. En 1850, Royce Oatman tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su familia. Este hombre de fe inquebrantable decidió abandonar la comodidad de Illinois para emprender un viaje hacia California, buscando tierras prometidas y nuevas oportunidades. La familia Oatman no era diferente de miles de pioneros que arriesgaban todo por el sueño americano. Sin embargo, había algo particular en esta travesía. Una urgencia espiritual que impulsaba a Royce más allá de la simple ambición económica. Su esposa Mary Ann y sus 7 hijos lo siguieron con una mezcla de esperanza y temor, cargando sus pertenencias en carretas desvencijadas. El grupo familiar se unió a otros colonos en una caravana que prometía seguridad en números. Pero el destino tenía otros planes para los Oatman. Mientras atravesaban territorios inexplorados, las tensiones comenzaron a surgir entre los miembros de la expedición. Algunos querían tomar rutas más seguras, otros presionaban por atajos peligrosos a través de terrenos hostiles. La familia Oatman se encontró dividida entre seguir al grupo principal o aventurarse solos hacia su destino. Esta decisión aparentemente simple se convertiría en el punto de inflexión más crucial de sus vidas, marcando el inicio de una tragedia que resonaría durante generaciones. Las últimas semanas del viaje transcurrieron en una atmósfera cargada de presagios siniestros. Los nativos de la región habían estado mostrando signos de hostilidad creciente hacia los colonos blancos que invadían sus territorios ancestrales. Royce Oatman, sin embargo, mantenía una confianza inquebrantable en la providencia divina, creyendo que su misión sagrada los protegería de cualquier peligro. Sus hijos mayores, Lorenzo y Olive, comenzaron a percibir la tensión que sus padres intentaban ocultar. El aire del desierto parecía espeso con secretos no pronunciados, y cada noche alrededor del fuego, las conversaciones se volvían más susurradas y aprensivas. El 17 de febrero de 1851 amaneció como cualquier otro día en el implacable desierto de Arizona. La familia Oatman había acampado cerca del río Gila, creyendo haber encontrado un oasis temporal en su arduo viaje. Los niños jugaban entre las rocas mientras los adultos preparaban el desayuno matutino, sin sospechar que estaban siendo observados desde las colinas circundantes. Un grupo de nativos Yavapai había estado siguiendo a la familia durante días, esperando el momento perfecto para atacar. La tranquilidad del amanecer se rompió súbitamente cuando figuras pintadas de guerra emergieron de entre la vegetación desértica como fantasmas vengativos. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier descripción civilizada. Los gritos de terror perforaron el aire matutino mientras los atacantes se abalanzaron sobre la familia desprevenida con una ferocidad que helaba la sangre. Royce intentó desesperadamente proteger a su esposa e hijos, pero las probabilidades estaban abrumadoramente en contra suya.
Los Yavapai no mostraron piedad alguna. Hombres, mujeres y niños fueron golpeados sin distinción con mazas de guerra y hachas de piedra. La violencia fue tan súbita y brutal que apenas hubo tiempo para reaccionar. Lorenzo, el hijo mayor, recibió un golpe devastador que lo dejó inconsciente y aparentemente muerto entre los cuerpos de su familia masacrada. Cuando el silencio finalmente descendió sobre el campamento devastado, solo dos figuras permanecían con vida entre el horror inimaginable. Olive, de 14 años, y su hermana menor Mary Ann, de 7, habían sido perdonadas por razones que solo los atacantes conocían. Traumatizadas y cubiertas de sangre, las niñas fueron arrastradas lejos de los cuerpos mutilados de sus seres queridos. El desierto había presenciado una masacre que se convertiría en leyenda, pero para estas dos hermanas, era apenas el comienzo de una odisea que desafiaría todo lo que creían saber sobre la supervivencia humana. Sus captores las llevaron hacia un futuro incierto, dejando atrás un pasado que nunca podría ser recuperado. La escena que quedó atrás después del ataque era un testimonio silencioso de la brutalidad que podía desatarse en la frontera americana. Los cuerpos de Royce y Mary Ann Oatman yacían junto a los de 5 de sus hijos, sus sueños de una nueva vida en California enterrados para siempre en la arena del desierto. La sangre se había secado bajo el sol implacable, creando manchas oscuras que contrastaban con la palidez de la tierra árida. Los buitres comenzaron a circular en el cielo, atraídos por el olor de la muerte que se extendía como una advertencia siniestra para otros viajeros. Las pertenencias familiares estaban esparcidas por todas partes: fotografías rotas, Biblias desgarradas, juguetes de niños pisoteados en el polvo. Era como si el mismo desierto hubiera devorado los vestigios de la civilización, dejando solo el eco de gritos que ya no se escucharían jamás. Lorenzo Oatman, quien había sido dado por muerto por los atacantes, despertó horas después en medio de esta pesadilla apocalíptica. Su cabeza sangraba profusamente y su visión era borrosa, pero la realidad de lo que había ocurrido se filtró lentamente en su conciencia fracturada. Los cuerpos de su familia estaban esparcidos a su alrededor como muñecos rotos, y el silencio era tan absoluto que parecía sobrenatural. Con una determinación nacida de la desesperación, Lorenzo logró ponerse en pie tambaleándose, su mente luchando por procesar la magnitud de la tragedia. Sus hermanas Olive y Mary Ann habían desaparecido sin rastro, y él sabía instintivamente que habían sido llevadas como cautivas. La culpa del superviviente comenzó a consumirlo mientras contemplaba los restos de su mundo destruido, prometiendo silenciosamente que encontraría a sus hermanas sin importar el costo. El impacto psicológico de presenciar semejante masacre transformó a Lorenzo en una persona completamente diferente. El joven optimista que había emprendido el viaje hacia California había muerto junto con su familia en esa mañana fatídica. Lo que emergió de entre los cadáveres era un hombre obsesionado con una misión que consumiría el resto de su existencia. Cada respiración que tomaba estaba cargada con el peso de la supervivencia inexplicable y la responsabilidad de vengar a los muertos. Las imágenes de la masacre se repetían en su mente como un disco rayado, y el sonido de los gritos de su familia lo perseguiría en sueños durante décadas. Sin embargo, en medio de su trauma, una llama de determinación ardía intensamente. Encontraría a Olive y Mary Ann, y haría que los responsables pagaran por sus crímenes contra la humanidad. El viaje hacia el territorio Moave fue una marcha forzada a través del paisaje más inhóspito que las hermanas Oatman pudieran imaginar. Sus captores Yavapai las arrastraron durante días bajo el sol abrasador del desierto, deteniéndose solo cuando la oscuridad hacía imposible continuar. Olive, a sus 14 años, intentaba desesperadamente proteger a su hermana menor Mary Ann, quien apenas tenía 7 años y lloraba constantemente por sus padres muertos. Las niñas caminaban descalzas sobre rocas afiladas y arena ardiente,
sus pies sangrando y sus labios agrietados por la sed. Los Yavapai mostraban poca compasión por sus prisioneras, considerándolas meramente como mercancía valiosa que podía ser intercambiada con otras tribus. Durante las noches frías del desierto, las hermanas se acurrucaban juntas, susurrando oraciones que parecían perderse en la inmensidad del cielo estrellado, preguntándose si alguna vez volverían a ver la civilización. Después de una semana de marcha agotadora, el grupo llegó a un punto de encuentro donde los Yavapai tenían planeado vender a las niñas a los Moave, una tribu más poderosa que controlaba vastos territorios a lo largo del río Colorado. La transacción se llevó a cabo como si las hermanas fueran ganado, con los Moave examinando su condición física y discutiendo su valor en términos que las niñas no podían comprender. Olive observaba con horror mientras hombres con tatuajes intrincados en sus cuerpos y plumas en el cabello negociaban su destino. Los Moave finalmente acordaron el intercambio, entregando mantas, cuentas y otros bienes a cambio de las dos cautivas. Para las hermanas, este momento representó otro nivel de desesperación. Estaban siendo vendidas como esclavas, alejándose aún más de cualquier posibilidad de rescate o regreso a casa. La llegada al pueblo Moave marcó el comienzo de una nueva fase en su cautiverio que sería radicalmente diferente de lo que habían experimentado con los Yavapai. Los Moave, a diferencia de sus captores originales, tenían una sociedad más compleja y rituales específicos para integrar a los prisioneros en su comunidad. Las hermanas fueron asignadas a una familia Moave que las trataría no como esclavas, sino como miembros adoptivos con responsabilidades y derechos específicos. Sin embargo, esta adopción forzada requería que abandonaran completamente su identidad anterior y abrazaran las costumbres Moave. Olive y Mary Ann fueron despojadas de sus ropas occidentales y vestidas con las prendas tradicionales de la tribu. Sus nombres fueron cambiados, y se les enseñaron las primeras palabras en el idioma Moave. Era el comienzo de una transformación cultural que alteraría fundamentalmente quiénes eran como personas. La adaptación a la vida Moave fue un proceso complejo que desafió cada creencia y valor que las hermanas Oatman habían aprendido en su crianza cristiana. Los Moave vivían en una sociedad matrilineal donde las mujeres tenían roles y responsabilidades muy diferentes a los que Olive y Mary Ann conocían. Las niñas fueron asignadas tareas específicas como recolectar raíces, tejer cestas y ayudar en la preparación de alimentos tradicionales. Inicialmente, todo les parecía extraño y aterrador, desde la comida hasta la forma en que la tribu se organizaba socialmente. Los Moave consumían una dieta basada en pescado del río Colorado, semillas de mezquite, calabazas y maíz, alimentos que las hermanas nunca habían probado. Las ceremonias religiosas Moave, con sus danzas rituales y cánticos que duraban toda la noche, contrastaban dramáticamente con los servicios dominicales silenciosos de su infancia. Sin embargo, gradualmente, las niñas comenzaron a encontrar aspectos de la cultura Moave que les ofrecían consuelo e incluso cierta forma de pertenencia. La estructura familiar Moave proporcionó a las hermanas una red de apoyo inesperada que ayudó a mitigar parte del trauma de su captura. La mujer Moave que las había adoptado, conocida como Aespaneo, mostró hacia ellas una bondad maternal genuina que contrastaba sharply con la brutalidad de su captura inicial. Aespaneo les enseñó no solo las habilidades prácticas necesarias para sobrevivir, sino también las tradiciones orales de la tribu, las canciones ceremoniales y los significados espirituales detrás de los rituales diarios. Mary Ann, siendo más joven, se adaptó más rápidamente al idioma y las costumbres Moave, a menudo sirviendo como traductora para Olive cuando las instrucciones eran demasiado complejas. Las hermanas desarrollaron relaciones con otros miembros de la tribu, especialmente con los niños Moave de su edad, quienes las trataron con curiosidad inicial que eventualmente se transformó en aceptación.
Esta integración gradual creó un dilema interno profundo. Mientras parte de ellas anhelaba el rescate, otra parte comenzaba a encontrar hogar en esta nueva vida. Los cambios más profundos ocurrieron en el ámbito espiritual y psicológico, donde las creencias cristianas de las hermanas comenzaron a entrelazarse con la cosmología moabe de maneras inesperadas. Los moabe creían en un mundo espiritual complejo donde los sueños tenían poder profético y los antepasados continuaban influyendo en la vida diaria. Olive comenzó a tener sueños vívidos sobre su familia muerta que los moabe interpretaban como mensajes importantes del mundo espiritual. Estos sueños, combinados con las ceremonias tribales, crearon una nueva forma de procesar su trauma que era fundamentalmente diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado en su educación cristiana. La línea entre su identidad anterior como Olive Oatman y su nueva identidad moabe comenzó a desdibujarse de maneras que serían imposibles de deshacer completamente. Esta transformación psicológica profunda sería uno de los aspectos más controvertidos de su eventual regreso a la sociedad blanca. El día que marcó para siempre el destino de Olive llegó después de varios meses de vida entre los moabe, cuando los líderes tribales decidieron que había llegado el momento de realizar la ceremonia de tatuaje facial. Esta práctica ancestral moabe no era simplemente decorativa, sino que representaba una transformación espiritual profunda que marcaba la transición de forastera a miembro permanente de la tribu. Los tatuajes consistían en líneas verticales azules que se extendían desde la barbilla hasta el labio inferior, creados mediante la inserción de espinas de cactus impregnadas con pigmento azul extraído de plantas del desierto. Para los moabe, estos tatuajes no solo identificaban la pertenencia tribal, sino que también servían como pasaporte espiritual para el más allá, asegurando que el alma pudiera encontrar su camino hacia la tierra de los antepasados. Olive, sin comprender completamente las implicaciones de lo que estaba por suceder, fue preparada para la ceremonia con rituales de purificación que duraron días enteros. El proceso de tatuaje fue extremadamente doloroso y traumático, realizado sin ningún tipo de anestesia mientras Olive era sujetada firmemente por varias mujeres moabe. Las espinas de cactus perforaban repetidamente su piel delicada, y el pigmento azul se insertaba en las heridas abiertas mientras ella gritaba de dolor. La ceremonia fue acompañada por cánticos rituales y el sonido hipnótico de tambores que parecían hacer eco del latido de su corazón acelerado. Merian observaba aterrorizada, sabiendo que pronto sería su turno de someterse al mismo ritual doloroso. Los moabe creían que el sufrimiento durante el tatuaje era necesario para la transformación espiritual, y que las lágrimas derramadas durante el proceso tenían poderes mágicos especiales. Olive perdió la conciencia varias veces durante el procedimiento, pero cada vez fue revivida para continuar con el ritual hasta que las líneas estuvieron perfectamente formadas según las tradiciones ancestrales. Una vez que las heridas sanaron, Olive se enfrentó a la realidad devastadora de que su rostro había sido alterado permanentemente de una manera que la marcaría para el resto de su vida. Los tatuajes azules en su barbilla la identificarían instantáneamente como alguien que había vivido entre los moabe, una marca que sería imposible de ocultar o explicar fácilmente en la sociedad blanca. Sin embargo, para los moabe, los tatuajes representaban su aceptación completa en la tribu y le otorgaban derechos y privilegios que antes no tenía. Podía participar en ceremonias sagradas, tomar decisiones importantes dentro de la familia adoptiva e incluso considerarse para el matrimonio con jóvenes moabe. Esta dualidad, maldición para su vida anterior, bendición para su nueva identidad, creó en Olive una crisis de identidad que la acompañaría durante décadas. Los tatuajes se convirtieron en un símbolo físico de su transformación cultural, pero también en una marca indeleble que haría que su eventual regreso a la civilización fuera infinitamente más complicado.
El segundo año de cautiverio trajo consigo una sequía devastadora que afectó gravemente la capacidad de los Moabe para alimentar a todos los miembros de su comunidad. Los recursos que normalmente abundaban, pescado del río Colorado, semillas de mezquite, calabazas y maíz, se volvieron escasos cuando las lluvias no llegaron y el río bajó a niveles peligrosamente bajos. La tribu se vio obligada a racionar severamente los alimentos, priorizando a los miembros más fuertes y productivos de la comunidad. Olive observaba con horror creciente como Mary Ann, su hermana menor, comenzaba a mostrar signos alarmantes de desnutrición. La niña de 8 años había perdido peso dramáticamente, sus mejillas se habían hundido, y sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, ahora parecían demasiado grandes para su rostro demacrado. Los Moabe, aunque habían mostrado bondad hacia las hermanas, operaban bajo principios de supervivencia tribales que no permitían excepciones sentimentales cuando la supervivencia de toda la comunidad estaba en juego. Olive intentó desesperadamente compartir sus propias raciones con Mary Ann, pero incluso esas pequeñas porciones no eran suficientes para nutrir adecuadamente a una niña en crecimiento. La pequeña Mary Ann comenzó a sufrir episodios de delirio causados por la inanición, hablando con personas que no estaban allí y recordando vívidamente momentos de su vida anterior con la familia Oatman. Durante las noches, temblaba incontrolablemente mientras Olive la sostenía, susurrándole canciones de cuna que su madre solía cantarles para calmar sus miedos. Los remedios tradicionales Moabe, hierbas del desierto y rituales espirituales, no pudieron combatir los efectos devastadores de la desnutrición prolongada. La comunidad Moabe observaba con una mezcla de tristeza y resignación pragmática mientras la niña se debilitaba progresivamente. Para ellos, la muerte era parte del ciclo natural de la vida, especialmente durante tiempos de escasez cuando solo los más fuertes podían sobrevivir. Cuando Mary Ann finalmente murió en los brazos de Olive, la pérdida fue devastadora no solo emocionalmente, sino también espiritualmente para ambas culturas representadas en esa pequeña vida. Los Moabe realizaron ceremonias funerarias tradicionales que honraban el espíritu de la niña y facilitaban su viaje hacia el mundo de los antepasados. Olive, sin embargo, luchaba por reconciliar estos rituales con las creencias cristianas que aún mantenía en lo profundo de su corazón, creando un conflicto interno que la torturaría durante años. La muerte de Mary Ann eliminó el último vínculo tangible con su vida anterior como miembro de la familia Oatman, dejando a Olive completamente sola en su identidad dual entre dos mundos. Los Moabe observaron cómo el dolor de Olive se manifestaba de maneras que no comprendían completamente, pero respetaron su duelo permitiéndole expresar su tristeza, según sus propias tradiciones culturales. Esta pérdida marcaría un punto de inflexión crucial en la transformación de Olive, acelerando su integración en la cultura Moabe mientras simultáneamente creaba una herida emocional que nunca sanaría completamente. Después de la muerte de Mary Ann, Olive se sumergió más profundamente en la cultura Moabe como mecanismo de supervivencia emocional y práctica. Sin su hermana menor para proteger y cuidar, tuvo que redefinir completamente su propósito y lugar dentro de la tribu. Los Moabe, reconociendo su vulnerabilidad emocional, intensificaron sus esfuerzos por integrarla completamente en su sociedad, enseñándole rituales más complejos y responsabilidades ceremoniales que anteriormente habían estado reservadas solo para mujeres Moabe de nacimiento. Olive aprendió a preparar medicina tradicional usando plantas del desierto, a interpretar los patrones de migración de los animales para predecir cambios estacionales, y a participar en las decisiones comunitarias que afectaban el bienestar de toda la tribu. Su dominio del idioma Moabe se volvió tan fluido que comenzó a pensar en ese idioma en lugar de inglés, un cambio cognitivo profundo que alteró fundamentalmente su percepción del mundo y su lugar en él.
La transformación de Olive durante estos años no fue solo lingüística o ceremonial, sino profundamente psicológica y emocional. Comenzó a adoptar los valores moaves sobre la comunidad, la reciprocidad y la conexión espiritual con la naturaleza de maneras que habrían sido impensables durante su crianza cristiana. Aprendió a encontrar significado espiritual en las tormentas del desierto, a interpretar los sueños como mensajes de los antepasados, y a ver la supervivencia no como una lucha individual, sino como un esfuerzo comunitario compartido. Sus recuerdos de la vida anterior comenzaron a desvanecerse gradualmente, no porque los hubiera olvidado conscientemente, sino porque la realidad diaria de la vida moabe exigía su atención completa y ofrecía recompensas emocionales inmediatas por su participación activa. Los moabe notaron este cambio y comenzaron a tratarla no como una forastera adoptada, sino como una verdadera hija de la tribu con derechos y responsabilidades iguales a cualquier mujer moabe. Sin embargo, debajo de esta integración aparentemente exitosa, Olive mantenía una tensión interna constante entre su identidad moabe adoptada y los vestigios persistentes de su identidad original como Olive o Atman. Esta dualidad se manifestaba en momentos inesperados, cuando veía caravanas de colonos blancos en la distancia, cuando escuchaba fragmentos de inglés entre comerciantes visitantes, o cuando sus sueños la transportaban de vuelta a la granja familiar en Illinois. Estos episodios de reconexión con su pasado eran tanto dolorosos como reconfortantes, recordándole que existía un mundo más allá del territorio moabe donde podría tener una vida diferente. Los moabe, aunque comprensivos, comenzaron a notar estos momentos de distancia emocional y se preocuparon por la posibilidad de que Olive pudiera intentar escapar o regresar voluntariamente a la sociedad blanca. Esta preocupación los llevaría eventualmente a considerar arreglos más permanentes para asegurar su lealtad completa a la tribu, incluyendo la posibilidad de un matrimonio tradicional moabe que cimentaría definitivamente su lugar en la comunidad. Mientras Olive se adaptaba a su nueva vida moabe, Lorenzo había sobrevivido milagrosamente a la masacre y había logrado llegar a Fort Yuma, donde comenzó una campaña incansable para localizar y rescatar a sus hermanas perdidas. Durante meses, Lorenzo había vagado por el desierto como un espectro obsesionado, preguntando a comerciantes, soldados y nativos amigables sobre cualquier información relacionada con dos niñas blancas cautivas. Su persistencia eventualmente llamó la atención de las autoridades militares en Fort Yuma, quienes reconocieron que el caso de las hermanas Oatman podía convertirse en un incidente diplomático importante si no se manejaba adecuadamente. El comandante del fuerte, aunque inicialmente escéptico sobre las posibilidades de un rescate exitoso, comenzó a investigar discretamente los rumores que circulaban entre las tribus sobre niñas blancas viviendo con los moabe. Estas investigaciones iniciales revelaron que las negociaciones para liberar cautivos blancos requerían una comprensión sofisticada de la política intertribal y un enfoque diplomático cuidadosamente calibrado. Las primeras tentativas de negociación fueron frustrantemente lentas y complicadas por las barreras culturales y lingüísticas entre los oficiales estadounidenses y los representantes moabe. Los moabe no veían a Olive y Marian como prisioneras, sino como miembros adoptivos de la tribu, lo que complicaba significativamente cualquier discusión sobre su liberación. Para ellos, entregar a las niñas en compensación adecuada sería equivalente a vender a sus propias hijas, una propuesta que violaba sus valores culturales fundamentales. Los intermediarios nativos que servían como traductores y negociadores a menudo distorsionaban los mensajes, ya sea intencionalmente para proteger sus propios intereses comerciales, o involuntariamente debido a las diferencias conceptuales profundas entre las culturas moabe y estadounidense. Estos malentendidos crearon una serie de negociaciones fallidas que se extendieron durante meses,
aumentando la frustración de Lorenzo y las autoridades militares, mientras Olive continuaba su vida aparentemente normal dentro de la tribu Moave. La persistencia de Lorenzo finalmente comenzó a generar presión política significativa cuando su historia llegó a los periódicos de California y despertó la indignación pública sobre el destino de las cautivas blancas. Los editores de periódicos, siempre ávidos de historias dramáticas que vendieran ejemplares, amplificaron la narrativa del sufrimiento de las hermanas Oatman hasta convertirla en una causa célebre que exigía acción gubernamental inmediata. Esta presión mediática obligó a las autoridades militares a intensificar sus esfuerzos de rescate, asignando recursos adicionales y personal especializado en relaciones con nativos americanos para resolver la situación. Los Moave, conscientes de este cambio en la dinámica política, comenzaron a reconsiderar su posición sobre las negociaciones, especialmente cuando se dieron cuenta de que la tensión continua podría atraer intervención militar no deseada en sus territorios. Sin embargo, permanecían firmes en su demanda de compensación sustancial por cualquier liberación, estableciendo el escenario para las negociaciones más intensas que determinarían el destino final de Olive Oatman. Los rumores sobre la presencia de una mujer blanca tatuada viviendo entre los Moave comenzaron a circular por toda la frontera occidental como fuego descontrolado, alimentados por comerciantes, exploradores y soldados que habían avistado brevemente a una figura femenina de piel clara durante sus encuentros con la tribu. Estos rumores se distorsionaban y amplificaban con cada repetición, creando una leyenda casi mítica sobre la cautiva blanca que había adoptado completamente las costumbres nativas. Algunos relatos describían a una mujer que hablaba perfectamente el idioma moave y participaba en ceremonias sagradas, mientras otros sugerían que había sido forzada a matrimonio y tenía hijos mestizos. Lorenzo Oatman se aferraba desesperadamente a cada fragmento de información, sin importar cuán fantástica o contradictoria pudiera parecer la historia. Su obsesión por encontrar a sus hermanas lo había convertido en una figura conocida en todos los puestos comerciales y fuertes militares de la región, donde preguntaba incansablemente a cualquiera que hubiera tenido contacto con los Moave. Los oficiales en Fort Yuma comenzaron a tomar estos rumores más seriamente cuando múltiples fuentes independientes confirmaron avistamientos similares de una mujer blanca con tatuajes faciales distintivos. La consistencia de estas descripciones sugería que no se trataba de meras fantasías fronterizas, sino de observaciones genuinas de alguien que realmente existía. La verificación de estos rumores se volvió una prioridad militar cuando las autoridades reconocieron las implicaciones políticas potenciales del caso. Si realmente existía una cautiva blanca viviendo entre los Moave, su rescate podría servir como justificación para una intervención militar más amplia en territorio nativo, algo que muchos oficiales ambiciosos veían como una oportunidad para avanzar sus carreras. Las expediciones de reconocimiento comenzaron a intensificarse, con patrullas específicamente instruidas para buscar evidencia de la presencia de Olive. Sin embargo, los Moave habían aprendido a ser extremadamente cautelosos sobre exponer a Olive durante encuentros con blancos, conscientes de que su descubrimiento podría precipitar un conflicto que preferían evitar. El ejército estadounidense finalmente decidió intervenir directamente en las negociaciones cuando la presión pública y política se volvió insostenible, convirtiendo el rescate de Olive Oatman en una prioridad militar oficial que requería recursos y autoridad gubernamental completos. El comandante de Fort Yuma recibió órdenes explícitas de Washington para resolver la situación usando todos los medios necesarios, incluyendo la amenaza de fuerza militar si las negociaciones diplomáticas continuaban fallando. Esta escalada representaba un cambio fundamental en el enfoque estadounidense hacia las relaciones con los Moave, transformando lo que había sido una búsqueda personal de Lorenzo en un asunto de seguridad nacional con implicaciones territoriales amplias.
Las autoridades militares establecieron un protocolo específico para las negociaciones que involucró la movilización de tropas hacia las fronteras del territorio moabe como demostración de fuerza, mientras simultáneamente enviaban emisarios diplomáticos para evitar un conflicto armado innecesario. Esta estrategia de presión calculada estaba diseñada para convencer a los moabe de que la cooperación voluntaria era preferible a la confrontación militar. Los oficiales entendían que una guerra abierta con los moabes sería costosa tanto en vidas como en recursos, pero también reconocían que la opinión pública exigía acción decisiva. La presencia visible de soldados estadounidenses cerca del territorio moabe envió un mensaje claro sobre las intenciones del gobierno. Los moabe respondieron a esta escalada militar con su propia preparación defensiva, fortificando sus asentamientos y consultando con tribus aliadas sobre posibles alianzas en caso de conflicto. Sin embargo, los líderes moabe más sabios reconocían que una guerra contra el ejército estadounidense sería suicida para su pueblo, especialmente considerando las ventajas tecnológicas y numéricas de sus oponentes. Esta realización práctica comenzó a inclinar la balanza hacia una resolución negociada, pero los moabe insistían en mantener su dignidad cultural y obtener compensación adecuada por la pérdida de un miembro adoptivo de la tribu. Las tensiones alcanzaron un punto crítico donde cualquier malentendido podría desencadenar violencia, creando urgencia para encontrar una solución diplomática rápida. Lorenzo Oatman había dedicado 5 años completos de su vida a la búsqueda obsesiva de sus hermanas, transformándose de un joven pionero optimista en un hombre consumido por una misión que definía cada aspecto de su existencia. Su rostro, marcado por años de exposición al sol del desierto y las preocupaciones constantes, mostraba líneas prematuras que contaban la historia de noches sin dormir y días de búsqueda infructuosa. Había aprendido fragmentos de varios idiomas nativos, estudiado las rutas comerciales tribales, y establecido una red de contactos que se extendía por todo el territorio del suroeste. Su persistencia se había convertido en legendaria entre los residentes fronterizos, quienes admiraban su dedicación mientras cuestionaban secretamente su cordura mental. La búsqueda había consumido no solo su tiempo sino también sus recursos financieros limitados, obligándolo a trabajar en empleos temporales en minas, ranchos y puestos comerciales para financiar sus expediciones continuas de rescate. Lorenzo había desarrollado habilidades de supervivencia en el desierto que rivalizaban con las de los nativos más experimentados, aprendiendo a leer las señales naturales, a encontrar agua en terrenos áridos, y a negociar con comerciantes tribales que podían proporcionar información valiosa. Sin embargo, cada pista que seguía terminaba en frustración. Cada rumor prometedor se desvanecía al investigarlo más profundamente. La constante alternancia entre esperanza renovada y desilusión devastadora había creado un patrón emocional que amenazaba con quebrar su estabilidad mental. Cuando finalmente llegaron noticias concretas sobre la ubicación de Olive a través de los canales militares oficiales, Lorenzo experimentó una mezcla compleja de alivio, vendecación y terror anticipatorio sobre lo que podría encontrar después de tantos años de separación. Los informes sugerían que su hermana había cambiado dramáticamente durante su cautiverio, adoptando costumbres moabe y posiblemente perdiendo parte de su identidad original como miembro de la familia Oatman. Esta posibilidad aterrorizaba a Lorenzo más que la idea de que pudiera estar muerta, porque sugería que la hermana que recordaba podría haber desaparecido para siempre. Sin embargo, su determinación permanecía inquebrantable. Había prometido a los espíritus de sus padres muertos que traería a Olive de vuelta a la civilización, sin importar el costo personal o emocional. Los Yavapai, la misma tribu que había capturado originalmente a las hermanas Oatman, emergieron inesperadamente como intermediarios cruciales en las negociaciones para el rescate de Olive, motivados por sus propios intereses comerciales y políticos en la región.
Su conocimiento íntimo tanto de la cultura moabe como de las expectativas estadounidenses los posicionaba únicamente para facilitar comunicaciones que habían fallado repetidamente a través de otros canales. Los líderes Yavapai reconocieron que mediar exitosamente en esta situación podría mejorar significativamente sus relaciones con las autoridades estadounidenses, potencialmente proporcionándoles ventajas comerciales y protección militar contra tribus enemigas. Sin embargo, también entendían que cualquier error en las negociaciones podría resultar en represalias de ambos lados. El jefe Yavapai Francisco, quien había desarrollado relaciones comerciales lucrativas con Fort Yuma, se ofreció voluntariamente para servir como negociador principal después de consultar extensivamente con los ancianos de su tribu. Francisco poseía la rara combinación de fluidez en inglés, español y múltiples dialectos nativos, además de una comprensión sofisticada de las motivaciones culturales que impulsaban tanto a los moabe como a los estadounidenses. Su reputación como negociador honesto había sido establecida a través de años de mediación exitosa en disputas comerciales menores, pero nunca había enfrentado un caso con tantas ramificaciones políticas y emocionales. Los Yavapais sabían que el éxito podría elevar su estatus regional significativamente, mientras que el fracaso podría resultar en su marginación política. Las negociaciones iniciales mediadas por Francisco revelaron la complejidad extraordinaria de las diferencias culturales que rodeaban el caso de Olive Oatman, especialmente las percepciones contradictorias de su estatus dentro de la sociedad moabe. Los moabe insistían en que Olive era una hija adoptiva completamente integrada que tenía derecho a permanecer con la tribu si así lo elegía, mientras que los estadounidenses la consideraban una cautiva forzada que necesitaba ser liberada inmediatamente. Francisco tuvo que navegar cuidadosamente entre estas posiciones irreconciliables, sugiriendo compromisos creativos que pudieran satisfacer las necesidades básicas de dignidad cultural de ambos lados. Su papel se volvió aún más delicado cuando se reveló que los moabe esperaban compensación sustancial por perder a un miembro productivo de la tribu, una demanda que los estadounidenses inicialmente rechazaron como chantaje. El día señalado para el intercambio amaneció con una tensión palpable que se extendía por el campamento moabe como una tormenta eléctrica esperando estallar en violencia. Olive Oatman se había preparado mentalmente para este momento durante semanas, después de que los líderes tribales le informaran sobre las negociaciones en curso para su liberación. Pero nada podía haberla preparado completamente para la realidad emocional de abandonar la única vida que había conocido durante 5 años. Los moabe habían decidido honrar el acuerdo alcanzado con los intermediarios Yavapai, pero el proceso requería ceremonias de despedida que reconocieran formalmente su transición de miembro tribal de vuelta a su identidad como mujer blanca. Estas ceremonias eran tanto celebraciones de su tiempo con la tribu como rituales de duelo por su pérdida. La llegada de la delegación estadounidense, acompañada por Lorenzo y los negociadores Yavapai, creó una atmósfera surreal donde dos mundos completamente diferentes convergían en un momento de intercambio que cambiaría vidas para siempre. Olive observaba desde la distancia mientras los hombres blancos desmontaban de sus caballos, sus uniformes militares y ropa occidental contrastando dramáticamente con las vestimentas tradicionales moabe que la rodeaban. Su corazón latía violentamente mientras intentaba procesar la realidad de que estos extraños habían venido a llevarla de vuelta a un mundo que apenas recordaba. Los moabe que la habían criado durante estos años mostraban una mezcla de tristeza genuina y resignación práctica, entendiendo que su partida era inevitable pero lamentando profundamente la pérdida de alguien que habían llegado a amar como familia. El momento del intercambio real fue extraordinariamente emotivo para todos los involucrados, marcado por ceremonias tanto moabe como estadounidenses que intentaron honrar la significancia de la transición. Olive caminó lentamente desde el grupo moabe hacia los representantes estadounidenses,
cada paso representando un movimiento progresivo entre identidades culturales que había aprendido a navegar durante años. Los Moave habían insistido en que llevara ciertos objetos ceremoniales como símbolos de su pertenencia continua a la tribu, mientras que los estadounidenses proporcionaron ropa occidental para reemplazar sus vestimentas nativas. Lorenzo lloró abiertamente cuando finalmente pudo abrazar a la hermana que había buscado durante tanto tiempo, pero incluso en ese momento de reunión triunfante, ambos hermanos reconocieron instintivamente que la Olive que regresaba era fundamentalmente diferente de la niña que había sido capturada años atrás. La llegada a Fort Yuma marcó el primer paso de Olive hacia su reintegración en la sociedad estadounidense, pero el proceso demostró ser infinitamente más complejo y emocionalmente desafiante de lo que cualquiera había anticipado. Los soldados y civiles del fuerte se congregaron para presenciar el regreso de la famosa cautiva, creando una atmósfera de espectáculo que incomodaba profundamente a Olive, quien había pasado años viviendo en una comunidad pequeña e íntima donde la privacidad personal era respetada. Sus tatuajes faciales causaron reacciones mixtas entre los observadores. Algunos mostraban fascinación morbosa, otros expresaban compasión, y unos pocos no podían ocultar su repulsión ante lo que consideraban desfiguración permanente. Lorenzo intentaba protegerla de las miradas curiosas, pero era imposible esconder las marcas que la identificaban inmediatamente como alguien que había vivido entre los nativos. Los primeros días en Fort Yuma fueron una serie continua de entrevistas con oficiales militares, médicos del ejército y funcionarios gubernamentales que necesitaban documentar oficialmente su experiencia y condición física para los reportes que serían enviados a Washington. Olive respondía a sus preguntas con una mezcla de inglés oxidado y fragmentos de Moave, ocasionalmente perdiendo el hilo de las conversaciones cuando los conceptos discutidos no tenían equivalentes directos en su experiencia cultural híbrida. Los interrogadores quedaron sorprendidos por su articulación inteligente y su aparente salud física buena, esperando encontrar a una mujer traumatizada y quebrada por años de cautiverio. Sin embargo, Olive mostraba una fortaleza mental y adaptabilidad que confundía las expectativas estereotipadas sobre víctimas de captura india. La complejidad emocional de su situación se volvió evidente cuando Olive expresó ambivalencia genuina sobre su rescate, admitiendo que parte de ella extrañaba aspectos de la vida moave que habían proporcionado significado y propósito a su existencia. Esta confesión chocó a Lorenzo y a los oficiales militares, quienes habían asumido que cualquier cautiva estaría exclusivamente agradecida por su liberación. Las declaraciones de Olive sobre el tratamiento relativamente bueno que había recibido de los Moave contradecían las narrativas populares sobre la brutalidad inevitable de la vida entre los nativos americanos. Su descripción matizada de una cultura que tenía tanto crueldades como bondades desafiaba las percepciones simplistas que prevalecían en la sociedad fronteriza, creando incomodidad entre aquellos que preferían categorías morales claras sobre civilización versus salvajismo. La readaptación de Olive a la vida civilizada demostró ser un proceso extraordinariamente difícil que desafió cada aspecto de su identidad reconstituida durante los años de cautiverio moave. Los aspectos más básicos de la vida occidental, desde el uso de cubiertos durante las comidas hasta el confinamiento en espacios cerrados durante periodos prolongados, le causaban ansiedad y claustrofobia que la mantenían despierta durante las noches. Había desarrollado una conexión profunda con los ritmos naturales del desierto, despertando automáticamente antes del amanecer y sintiendo inquietud cuando no podía observar directamente el cielo estrellado. La comida occidental, especialmente la carne de res y los productos lácteos, le causaba problemas digestivos después de años de una dieta basada en pescado, vegetales silvestres y granos nativos.
Sus intentos por reconstruir relaciones sociales con otros blancos estaban constantemente saboteados por diferencias culturales fundamentales que habían quedado grabadas en su personalidad durante los años formativos con los Moave. Olive había aprendido a valorar la toma de decisiones comunitarias, las sharing de recursos, y formas de comunicación indirecta que contrastaban dramáticamente con el individualismo, la acumulación de propiedad privada, y la confrontación directa que caracterizaban la sociedad fronteriza estadounidense. Cuando intentaba aplicar valores Moave en situaciones sociales occidentales, a menudo creaba malentendidos que la alienaban de otros y reforzaban su sensación de no pertenecer completamente a ningún mundo. Los cristianos del fuerte esperaban que expresara gratitud devocional por su liberación, pero Olive luchaba por reconciliar la teología cristiana con las creencias espirituales Moave que habían proporcionado consuelo durante sus momentos más oscuros. El aspecto más doloroso de su readaptación involucró la constante necesidad de explicar y justificar los años que había pasado con los Moave a personas que no podían comprender la complejidad de su experiencia. Las preguntas repetitivas sobre violencia sexual, abuso físico y resistencia heroica la obligaban a confrontar constantemente las diferencias entre la realidad de su vida Moave y las fantasías melodramáticas que prevalecían en la imaginación popular. Olive desarrolló una narrativa pública simplificada que satisfacía las expectativas de su audiencia, mientras ocultaba las verdades más complicadas sobre su transformación cultural y emocional. Esta división entre su experiencia auténtica y su presentación pública creó una forma de duplicidad psicológica que la aislaría socialmente durante el resto de su vida, manteniéndola perpetuamente dividida entre identidades que nunca podrían ser completamente reconciliadas. Los cambios físicos en Olive eran inmediatamente visibles para cualquiera que la observara, comenzando con los tatuajes azules distintivos que marcaban su barbilla como evidencia permanente de su tiempo entre los Moave. Su piel había sido bronceada profundamente por años de exposición al sol del desierto, contrastando con la palidez típica de las mujeres victorianas que evitaban cuidadosamente la exposición solar. Sus manos mostraban callosidades y cicatrices desarrolladas a través del trabajo manual intenso, recolección de plantas, tejido de cestas, preparación de alimentos, actividades que habían fortalecido su físico de maneras que la sociedad convencional consideraba inapropiadas para una dama. Su postura y movimientos reflejaban la confianza física desarrollada durante años de vida activa al aire libre, contrastando con la delicadeza cultivada que se esperaba de las mujeres respetables. Psicológicamente, Olive había desarrollado una perspectiva del mundo que incorporaba elementos fundamentales de la cosmovisión Moave que eran irreconciliables con las expectativas cristianas occidentales. Su comprensión del tiempo había sido alterada por la vida tribal, donde los eventos se medían por ciclos estacionales y rituales ceremoniales en lugar de horarios mecánicos y calendarios gregoriano. Había aprendido a interpretar señales naturales, cambios en el comportamiento animal, patrones de viento, formaciones de nubes, como fuentes de información práctica y espiritual que eran completamente ajenas a la mentalidad urbana. Su capacidad para tolerar incertidumbre, escasez y cambio súbito había sido desarrollada a través de la experiencia directa de supervivencia tribal, creando una resiliencia psicológica que impresionaba a los observadores, pero también los inquietaba. Tal vez el cambio más profundo era su relación alterada con la autoridad y la jerarquía social. Habiendo vivido en una sociedad donde las decisiones importantes se tomaban a través de consenso comunitario y donde el estatus se basaba en contribuciones prácticas en lugar de posición heredada o riqueza acumulada. Olive mostraba una independencia de pensamiento y una disposición para cuestionar convenciones sociales que escandalizaba a aquellos que esperaban sumisión femenina tradicional.
Su experiencia directa con formas alternativas de organización social le había dado una perspectiva crítica sobre las instituciones estadounidenses que la hacía parecer subversiva a los defensores del status quo. Esta combinación de cambios físicos evidentes y transformaciones psicológicas sutiles creaba una presencia que fascinaba y perturbaba a sus contemporáneos, estableciendo el escenario para las controversias que rodearían su historia pública. Las diferentes versiones que Olive contaba sobre su experiencia con los Moave variaban significativamente dependiendo de su audiencia, creando una red compleja de narrativas contradictorias que confundían a historiadores y periodistas que intentaban documentar la verdad objetiva de su cautiverio. A los oficiales militares les describía aspectos de privación y sufrimiento que justificaban la intervención del ejército, enfatizando momentos de miedo y violencia mientras minimizaba cualquier sugerencia de que había encontrado aspectos positivos en la cultura moabe. A los funcionarios religiosos les contaba historias que destacaban su fe cristiana persistente y su resistencia espiritual contra la influencia pagana, omitiendo detalles sobre ceremonias nativas en las que había participado voluntariamente. A Lorenzo le proporcionaba versiones que protegían sus sentimientos mientras intentaba reconstruir su relación fraternal dañada por años de separación. Los periodistas que entrevistaron a Olive para artículos de periódicos recibieron relatos dramáticamente diferentes que habían sido moldeados para satisfacer el apetito público por narrativas sensacionales sobre el salvajismo indio y la virtud femenina preservada. Estas versiones publicadas enfatizaban elementos de melodrama que vendían periódicos, rescates heroicos, resistencia valiente contra la degradación y triunfo final de la civilización sobre la barbarie. Sin embargo, en conversaciones privadas con personas en las que confiaba, Olive ocasionalmente revelaba detalles más matizados sobre relaciones positivas con individuos moabe específicos, aspectos de la cultura tribal que había llegado a apreciar, y la complejidad emocional genuina de abandonar una comunidad que había llegado a considerar familia. Estas confesiones privadas creaban un contraste marcado con sus declaraciones públicas cuidadosamente editadas. La inconsistencia en sus relatos no era necesariamente evidencia de deshonestidad deliberada, sino más bien el resultado de presiones sociales complejas que exigían diferentes versiones de la verdad para diferentes propósitos. Olive había aprendido intuitivamente que la sociedad victoriana no estaba preparada para escuchar una narrativa auténtica sobre transformación cultural bidireccional, matrimonio intercultural potencial, o la posibilidad de que una mujer blanca pudiera preferir ciertos aspectos de la vida nativa sobre la civilización occidental. La verdad completa de su experiencia habría desafiado demasiadas suposiciones fundamentales sobre superioridad racial, roles de género y destino manifiesto para ser aceptable públicamente. Por lo tanto, Olive desarrolló múltiples versiones de su historia que servían diferentes funciones sociales, mientras protegían los aspectos más controversiales de su experiencia real, creando un legacy de ambigüedad que persiste hasta el día de hoy. Los aspectos más controvertidos de la experiencia de Olive centrados en preguntas sobre relaciones íntimas con hombres moabe, especialmente rumores persistentes sobre un posible matrimonio tribal que habría producido hijos mestizos que quedaron atrás cuando fue rescatada. Estos rumores circulaban constantemente en círculos fronterizos donde el conocimiento íntimo de las costumbres nativas sugería que una mujer joven viviendo con una tribu durante 5 años inevitablemente habría sido integrada a través del matrimonio. Los moabe practicaban adopción completa de cautivos que incluía derechos matrimoniales normales, y habría sido extremadamente inusual que una mujer de la edad de Olive permaneciera soltera durante tanto tiempo dentro de la estructura social tribal. Sin embargo, la sociedad victoriana estadounidense no podía tolerar públicamente la posibilidad de relaciones sexuales interraciales voluntarias, especialmente involucrando a una mujer blanca cristiana.
Olive negaba consistentemente cualquier relación romántica con hombres moabe cuando era confrontada directamente sobre el tema, pero sus negaciones eran a menudo tentativas y parecían calculadas para evitar escándalo social en lugar de representar revelación completa de la verdad. Observers perspicaces notaron inconsistencias en sus explicaciones sobre aspectos específicos de la vida familiar moabe, especialmente su conocimiento detallado de rituales matrimoniales y prácticas de crianza de niños que habría sido inusual para alguien que permaneció completamente al margen de estas experiencias. Sus descripciones de ceremonias tribales incluían detalles íntimos que sugerían participación personal directa en lugar de observación distante. Medical examinations discretos realizados por doctores del ejército no produjeron evidencia definitiva en cualquier dirección, ya que los métodos médicos de la época eran primitivos y culturalmente sesgados. La controversia se intensificó cuando otros cautivos liberados de tribus diferentes proporcionaron testimonios sobre prácticas estándar para la integración de prisioneros que contradecían aspectos de la narrativa pública de Olive. Estos testimonios sugerían que su tratamiento excepcionalmente benevolente por los moabe podría haber sido el resultado de su estatus como esposa respetada en lugar de simplemente cautiva adoptada. La persistencia de estos rumores creó presión social continua sobre Olive para defenderse contra acusaciones implícitas de impureza racial y moral, fuerzas que la empujarían eventualmente hacia una presentación pública más dramática de su experiencia que satisficiera las expectativas victorianas sobre victimización femenina y resistencia heroica. Sin embargo, las preguntas sobre la verdad completa de su tiempo con los moabe continuarían persiguiéndola durante el resto de su vida, creando una tensión perpetua entre la imagen pública que necesitaba mantener y la realidad privada que nunca podría revelar completamente. Las especulaciones sobre un posible matrimonio moabe se intensificaron cuando se reveló que Olive había estado en edad matrimonial durante la mayor parte de su cautiverio, y había mostrado conocimiento detallado sobre ceremonias matrimoniales tribales que habría sido inusual adquirir como observadora externa. Los moabe tradicionalmente integraban cautivos femeninos a través del matrimonio después de un periodo de adaptación cultural, considerando esta práctica como la forma más efectiva de asegurar lealtad tribal y prevenir intentos de escape. Varios comerciantes que habían visitado territorio moabe durante el periodo de cautiverio de Olive reportaron haber visto a una mujer blanca tatuada participando en actividades familiares que sugerían estatus matrimonial, incluyendo la supervisión de niños y la participación en decisiones domésticas reservadas típicamente para esposas establecidas. Sin embargo, estos reportes permanecieron como evidencia circunstancial que nunca pudo ser verificada definitivamente. Olive había desarrollado fluidez completa en el idioma moabe y conocimiento íntimo de rituales ceremoniales que típicamente se compartían solo con miembros familiares completamente integrados, sugiriendo un nivel de inclusión social que habría requerido estatus matrimonial formal dentro de la estructura tribal. Su comprensión de técnicas especializadas para la preparación de alimentos, medicina herbal y artesanías tradicionales indicaba años de instrucción intensiva del tipo que las suegras moabe proporcionaban típicamente a nueras recién casadas. Medical examinations realizados después de su rescate fueron inconclusive, pero doctores notaron cambios físicos que podrían haber sido consistentes con embarazo y parto, aunque estas observaciones fueron mantenidas estrictamente confidenciales debido a las implicaciones sociales explosivas. La sociedad victoriana no podía tolerar públicamente la sugerencia de que una mujer cristiana blanca hubiera participado voluntariamente en matrimonio interracial. Los moabe que fueron consultados años después sobre el caso de Olive proporcionaron respuestas evasivas que ni confirmaban ni negaban definitivamente un matrimonio, pero su reluctancia para discutir el tema sugería que información sensible estaba siendo protegida intencionalmente. Traditional Moabe values emphasized privacy sobre asuntos familiares íntimos,
especialmente cuando involucraban miembros tribales que habían sido separados por circunstancias políticas más allá del control tribal. Algunos elderly Moave implied que Olive había sido considerada familia completa y que su departure había causado genuine grief similar al experimentado cuando miembros de sangre morían o eran perdidos. Esta emotional investment por parte de la tribu sugería relationships que habían profundizado más allá de simple adopción ceremonial hacia genuine kinship bonds que podrían haber incluido matrimonio y maternidad. Pero la verdad completa permanecería forever obscured por la mutual conspiracy of silence que protegía tanto la reputación de Olive como la dignity Moave. Los rumores más persistentes y emocionalmente cargados sobre la experiencia Moave de Olive involucraban la posibilidad de que hubiera dado birth a children mestizos que permanecieron con la tribe cuando fue rescued. Una possibility que habría complicado dramáticamente tanto su rescue como su subsequent readjustment to Wite Society. Medical evidence remanding inclusive, pero subtle physical changes noted by army physicians were consistent with pregnancy and childbirth, aunque estos findings fueron kept strictly confidential debido a las explosive social implications que esas revelations habrían created en Victorian America. Several individuals quien had interacted with Moave traders durante el period de captivity de Olive reported glimpses de small children con features que appeared parcialmente European, sugiriendo la posible existence de offspring que would represent living evidence de interracial relationships que society preferred to deny. La emotional dimensión de potentially living children vein habría created un internal conflict devastating para Olive, torn between opportunities para freedom y maternal instincts to protect vulnerable offspring, quien would face discrimination y danger como mixed race individuals in frontier society. Moave culture value children highly y provided supportive extended family networks que would have ensured good care para mixed children, pero la separation from biological mothers would still have represented traumatic loss para all involved. Some observers noted periods de deep melancholy in Olive durante her initial weeks at Fort Yuma, attributed publicly to general readjustment difficulties, pero possibly relacionado to grief over children left behind. Her knowledge de Moave rearing practices era extraordinarily detailed para someone quien claimed to have remained unmarried y childless durante her captivity. Las implications de hidden children extended beyond personal tragedy hacia broader cuestión sobre identity, belonging, y la complex realities de cultural boundary crossing en frontier América. Any children producidos durante Olive's time con los Moave would have inherited dual cultural heritage que could have provided unique perspectives on intertribal diplomacy y cross-cultural understanding, pero también would have fast lifetime challenges navegando sociedades que viewed mixed ancestry con suspicion y hostility. The silence surrounding this possibility reflected not only Victorian sensibilities about interracial sexuality pero también practical concerns sobre the welfare de individuals quien might have existed in liminal spaces between cultures. Whether or not children actually existed, the persistent speculation about their possibility reveló las deeper anxieties que Olive's case provoked sobre racial boundaries, female agency, y las unpredictable consequences de cultural contact in expanding American territories que would continue to shape Western development durante generations. La sociedad victoriana ejerció presión intensa sobre Olive para que proporcionara una narrativa de su cautiverio que confirmara existing prejudices sobre Native Savage mientras simultaneously preserving her reputation como virtuous Christian woman quien had successfully resisted moral corruption durante years de separation from civilization. Esta dual expectation created impossible standards que required her to emphasize suffering y victimization mientras negando any positive experiences o voluntary cultural adaptation que might suggest contentment con native life. Public audiences demanded stories que reinforced their beliefs sobre white superiority y divine providence,
pero también ededro assurance que agüite woman could survive extended contact con natives without losing her essential purity y Christian fight. Religious leaders particularmente Prester d'Olive to from her experience como test the fight que have strengthened her devotion to Christianity y que confirm la ultimate triumph de Christian civilization over pagan practices. They encourage her to describe native ceremonies como satanic rituals que she had courageously resisted, native medicine como witchcraft que she had rejected, y tribal social practices como evidencia de moral degradation que had reinforced her appreciation para Christian values. This religious interpretation de her experience served multiple purposes. It validated missionary efforts among native populations, provided inspirational narratives para Christian audiences, y established Olive como living testimony to divine protection de faithful believers. However, these interpretations required her to deny or minimize genuine respect she había developed para certain aspects de Moab spirituality y social organization. Media pressure was equally intense, pero focused on sensational elements que Gould said newspapers y books to audiences hungry para adventure stories y melodramatic narratives sobre frontier dangers. Publishers encouraged Olive to emphasize dramatic moments de violence, terror y heroic resistance mientras omitin mandan details de daily life que make humanize her captors o suggest complex relationships que transcended simple victim-perpetrator dynamics. The commercial success de her eventual autobiography depended on maintaining clear moral categories donde whites represented civilization y goodness, mientras natives embodied savage y evil, regardless de her actual experiences que were far more nuanced. This pressure to conform to market expectations forced her to construct public narratives que bore little resemblance to her authentic memories, creating a psychological burden que would affect her mental health y relationships para el resto de her life mientras establishing her lugar en American folklore como symbol rather than complex human being. La transformación de Olive Oatman en figura pública comenzó cuando promoters recognized el comercial potencial de her story como entertainment que could satisfy public curiosity sobre Indian captivity mientras providing moral instruction sobre Christian perseverance y American superiority. Her distinctive facial tattoos made her instantly recognizable y served como visual proof de her authentic experience among natives, creating marketing opportunities que publishers y lecture agents were eager to exploit. The combination de genuine historical interest y sensational appeal made her story irresistible to audiences throughout America que were fascinated by frontier adventures, pero preferred to experience them safely from theater seats rather than personal exposure to actual dangers. Her reluctant entry into public speaking was motivated partly by financial necessity, pero también by pressure from Lorenzo y other advisors, quien believed que sharing her story could provide both income y therapeutic healing. El proceso de creating her autobiography required extensive collaboration con professional writers, quien helped shape her memories into narrative forms acceptable to Victorian sensibilities y market expectations. The resulting book, Captivity de the Oatman Girls, was heavily edited to emphasize suffering, religious fight, y eventual triumph mientras carefully omitting controversial details sobre positive relationships con individual Moabes, possible romantic involvement, o any suggestions que aspects de native life may be preferable to white civilization. The editorial process was emotionally difficult para Olive, quien found herself forced to simplify complex experiences into stereotypical categories que distorted the reality de her memories. The book's success created financial security, pero también lacked her into public personas que she would be expected to maintain consistently durante años de subsequent lectures y interviews. Her lecture tours took her throughout the American West y parts of the East Coast, donde she appeared before audiences que ranged from church congregations seeking inspirational stories to theater crowds expecting sensational entertainment.
performancer iguaier herto recite standardaes narratives que vore little resemblance to herocentric memories. Creatin sa ecelagical stranke accumulatid over months de constant travel y public exposure. Audience reactions varied from genuine sympathy y admiration to morbid curiosity y verli concealed hostility from those quien viewed her tattoos como evidencia de contamination by native influence. The emotional toy de repeatedly performing trauma as entertainment was severe. Y Olive Vegan to show signs the depression and anxiety que would affect her health para years. Nevertheless, the financial success de her public appearances provided independence que allowed her to make choices sobre her future que would have been impossible without this economic foundation, even as the psychological costs mounted daily. La celebrity status que Olive achieved through her book y lecture tours was unprecedented para someone de her background, transforming a frontier survivor into una de las first female celebrities in American popular culture quien achieved fame through personal narrative rather than family connections or artistic talent. Her story resonated con audiences across multiple segments of society. Christians found inspiration in her maintained fight. Feminists admired her strength y independence, y general public was fascinated by her exotic appearance y dramatic adventures. However, this fame came con significant personal costs que included los de privacy, constant scrutiny de her behavior statements, y pressure to maintain consistent public image que often conflicted con her private thoughts y feelings about her complex experiences. The commercial success de her story created una industria around her persona que included not only books y lectures, pero también photographs, illustrations, y merchandise que capitalized on public fascination con her distinctive tattoos y dramatic history. Professional photographers made substantial profits from portraits de Olive que were sold as cartes de visite y displayed in shop windows throughout western towns, making her face one of the most recognizable in America durante the 1860s. This commercial exploitation de her image often occurred without her consent or financial benefit, creating resentment que added to her growing ambivalence sobre public attention. The contradiction between private person y public commodity became increasingly difficult to navigate as her fame spread beyond her ability to control its direction or commercial applications. Media coverage de her lectures y public appearances was consistently sensationalized, focusing on exotic details de her appearance y dramatic elements de her story whilst ignoring more thoughtful observations sobre cultural differences o personal growth que she occasionally attempted to share. Newspaper accounts often embellished facts para dramatic effect, creating fictional elements que became incorporated into popular understanding de her experience despite having no basis in reality. This process de mythologization meant que public knowledge de her story diverged increasingly from her actual memories, creating una versión de Olive Oatman que existed independently en popular imagination y bore little resemblance to her authentic self. The psychological burden de living bajo scrutiny mientras maintaining artificial public persona was compounded by knowledge que her real story was being lost amid commercial exploitation y sensational distortion que reduced complex human experience to profitable entertainment commodity. Los aspectos más profundos y significativos de la experiencia Moave de Olive permanecieron forever, hidden behind las carefully constructed public narratives que she maintained hasta her death, creating una historical mystery que continúa to frustrate scholars y biographers quien recognize que essential elements de her story were deliberately concealed. Her private papers, cuando they were eventually discovered y examined, revealed hints y fragmentary references que suggested experiences far more complex than anything she had shared publicly. Pero estos glimpses into her authentic memories were too incomplete to reconstruct the full truth de her years among the Moave. The reasons para her silence were multiple y deeply personal. Protection de individuals quien might still be alive,
Maintenance the reputation que affected not only herself, pero también family members, y recognition que Victorian society was fundamentally incapable de accepting certain realities about interracial relationship y cultural transformation. The emotional cost de maintaining secrets sobre experiences que had profoundly shaped her identity created internal conflicts que affected her mental health y personal relationships throughout her later life. Friends y family members noticed periods de melancholy y withdrawal cuando Olive seemed to be struggling con memories que she could not or would not share, suggesting que the burden de secrecy was heavier than the original trauma de captivity itself. Her marriage to John Fairchild in 1965 was reportedly strained by her inability to discuss significant portions of her past, creating barriers to intimate communication que prevented full emotional connection. The necessity de living partially false identity to psychological toy que was compounded by her awareness que important elements de Western history were being lost through her silence. Some evidence suggests que Olive attempted to leave written records de her authentic experiences que would be revealed after her death. Pero if such documents existed, they have never been discovered or were deliberately destroyed by family members quien recognized their potentially scandalous implications. Her final years were marked by increasing reclusiveness y apparent desire to escape the public attention que had brought both fame y fortune pero also required constant performance de identity que was fundamentally inauthentic. When she died in 1903, she took con her not only personal secrets, pero also invaluable historical information sobre Moave culture, interracial relationships, y the complex realities de cultural boundary crossing que would have provided unique insights into 19th century American frontier experience. Her silence, while understandable given social constraints de her era, created una permanent gap in historical record que renders her story eternally incomplete y mysterious. El impacto histórico de la experiencia de Olivia Oatman extended far beyond her individual story to influence American attitudes hacia Native peoples, frontier settlement, y cuestiones de identity que would continue to resonate a través generations de westward expansion. Her case became one de los most documented examples de Indian captivity in American history, serving as both inspiration para countless fictional narratives y as primary source material para scholars studying cultural interaction in frontier regions. However, the legacy was complicated by the deliberate distortions y omissions que characterized her public accounts, which meant que her influence on popular understanding de native cultures was largely based on inaccurate or incomplete information que reinforced existing prejudices rather than providing authentic cultural education. The visual impact de her facial tattoos made her into an enduring symbol de the consequences de cultural boundary crossing, representing to different audiences either triumph over adversity or evidence de contamination by savage influence, depending on their existing beliefs about racial purity y cultural superiority. Her image appeared in countless illustrations, photographs, y artistic representations que cemented her place in American iconography as simultaneously victim y survivor, civilized woman y martyr. This symbolic power meant que discussions de her case often focused more on what she represented than on understanding her actual experiences, perpetuating mythologized versions de frontier history que obscured complex realities de cultural contact y adaptation. Modern historians y anthropologists continue to study Olive's case as window into Moave culture durante a crucial period de transition, pero their research is necessarily limited by the incomplete y often unreliable nature de available sources, most of which were filtered through Victorian sensibilities y commercial interests que prioritized entertainment value over historical accuracy. Her story remains compelling precisely because it raises unanswered questions about identity, belonging,
y de possibilities para meaningful communication across cultural boundaries que sí me ven more relevant en contemporary multicultural America than they did durante her own lifetime. The mystery surrounding her experience continue to generate scholarly debate y popular fascination, ensuring que her complex legacy will endure as both historical artifact y symbol de the ongoing challenges faced by individuals quien find themselves caught between different worlds, different loyalties, y different definitions de home y family. La historia de Olivia Oatman nos deja con preguntas que trascienden el tiempo y desafían nuestras percepciones más básicas sobre identidad, pertenencia y verdad. ¿Qué secretos llevó realmente a la tumba esta mujer extraordinaria? Los tatuajes en su rostro eran marcas de esclavitud o símbolos de amor genuino hacia una cultura que la había adoptado como hija. La respuesta quizás nunca la sabremos, pero su legado perdura como testimonio silencioso de que la historia del oeste americano es infinitamente más compleja de lo que nos han contado. Cada vez que miramos fotografías de su rostro marcado, debemos recordar que detrás de esos ojos había secretos que podrían haber cambiado nuestra comprensión de las relaciones interculturales en la frontera. Su silencio fue tanto protección como prisión, salvaguardando verdades que la sociedad de su época no estaba preparada para aceptar. En un mundo donde las narrativas simples sobre héroes y villanos dominaban la comprensión popular, Olivia eligió el camino más difícil: vivir con la ambigüedad de una identidad dual que nunca podría ser completamente explicada. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar explorando los misterios más profundos y perturbadores del pasado americano. Porque la verdad, como descubrió Olivia Oatman, siempre es más extraña que la ficción.